¿Amén? Entonces, estamos estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo. A este libro le hemos denominado Instruyéndonos. Algunos lo denominan instrucciones, otros lo dicen discipulado. Bien, nosotros lo quisimos hacer un poco más personal, instruyéndonos. ¿Quién se está instruyendo? Nosotros. Yo me estoy instruyendo. El Señor me está instruyendo. ¿Amén? Entonces, de eso se trata, mis hermanos, que a través de este estudio el Señor nos está mostrando una serie de instrucciones. Y por cierto, este libro está dividido de esa manera, ¿no? Básicamente son instrucciones que da el apóstol Pablo en el primer capítulo, instrucciones en cuanto a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina y cuál es el peligro de una doctrina que no es sana? Una doctrina que no es sana, Pablo lo llama una diferente doctrina, y por ahí quizás en algún momento Pablo es un poco más explícito y dice doctrina de demonios, porque dice eso que no viene de Dios, no viene del enemigo. Capítulo 2 y verso 3 hacen instrucciones en cuanto a la iglesia, en cuanto a cómo es que cada quien debe cumplir su responsabilidad en la iglesia, tanto hombres, mujeres, y también habla del pastor, habla de los servidores, ¿no? Cómo es que debe ser el carácter o la característica de estos siervos de Dios. Y a partir del capítulo 4 ya son instrucciones netamente para líderes, para siervos, para personas que están sirviendo al Señor. Y si bien es cierto, quizás dices, yo todavía no estoy sirviendo, tengo un día de convertido o acabo de convertirme. Igual, yo creo que en unos días vas a comenzar a servir al Señor, porque para servir al Señor no necesitas todavía graduarte en un instituto bíblico. El instituto es muy bueno y te recomiendo los días sábados a las 9 de la noche, pero todos somos llamados a servir al Señor. En ese sentido, en lo que estamos estudiando del capítulo 4 al 6 también es de suma importancia. Así todavía no estés sirviendo de manera activa o cumpliendo una responsabilidad, pero es de mucha utilidad para tu vida, porque todos somos llamados a servir a ¿quién? A Dios. Amén. Entonces, desde el verso 1 al 11 ya lo hemos enseñado en dos partes. Una parte estuve explicando yo de 1 al 5 y Julio César nos estaba explicando del 6 al 11, ¿no? Entonces, como quien dice, para tomar guiado vamos a hacer una lectura hasta el 11, ¿ya? Para entrar en contexto. Síganme todos, por favor. Es importante que tengas tu Biblia, y si no lo has traído, no te preocupes, levanta la mano, ahí los servidores te van a alcanzar una Biblia. Y si de pronto faltan Biblias, también no te preocupes, ahí en la pantalla va a estar saliendo el texto bíblico. ¿Amén? Entonces, vamos a dar lectura. Y primero, antes de eso, te voy a pedir que me apoyes en oración. Vamos a orar ahí en otros lugares. Amado Dios, te damos gracias esta noche por traernos a este espacio para poder seguir aprendiendo de ti, Señor. Queremos disponer nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ministre. Háblanos, Señor, esta noche. Ayúdanos entendimiento, Señor, de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor, y queremos ser ministrados por ti. En el nombre de Jesús te dedicamos este tiempo, Señor, solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dice, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, esto no lo dice Pablo, lo dice el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Pero la hipocresía de mentirosos, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Así dice, ¿no? Bien. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Paréntesis, no dejes de hacer ejercicios, no está diciendo que no sirve para nada. Sirven los ejercicios corporales. Si sales a correr la mañana, qué bueno, continúa haciéndolo. Continuamos, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera.
Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Por quiénes? ¿Solo por los pastores? No, por todos. ¿Qué tal si decimos, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por mí? Recíbelo entonces, mi hermano. Todo lo que está enseñando Pablo, recíbelo de corazón. Y lo que va a seguir enseñando. Verso 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. No era fácil predicar la palabra fiel, mi hermano. Estos hombres de Dios arriesgaron su vida para que esta palabra pueda llegar a tu vida. Y hoy en día considero que hay hombres que de todo corazón, servidores de Dios, que se siguen dedicando. Quizás podrían disfrutar de la vida, ¿no? Pero prefieren enseñar esta palabra. Y la verdad, mis oraciones, y ora por todo siervo que tú conozcas por internet, por YouTube o personalmente, que tú consideras que realmente esté enseñando la palabra de Dios. No es fácil. No es fácil. Contar un chiste es fácil. Pero enseñar la palabra de Dios requiere diligencia, requiere consagración, requiere integridad, requiere dedicación, tiempo. Y estos hombres, cuanto más dice, arriesgaron su vida. Dice, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos, ¿qué dice? Oprobios. Porque esperamos que el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, esto manda y enseña. Entonces Pablo está dando todo esta instrucción a Timoteo, pero no para que Timoteo se quede con toda esta información, con todas estas advertencias de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que de pronto dicen, si haces ciertas acciones, eres más espiritual, que confunden al pueblo de Dios, que usan cosas cristianas como supersticiones, como que si tú haces tal o tal cosa, si tú ofrendas o diezmas, entonces Dios te va a bendecir. No. Dice que todas las bendiciones están en Cristo. Y la Biblia nos manda que tengamos una comunión sincera con Cristo. Las bendiciones de Dios no se consiguen dándole un diezmo. Es más, la ofrenda voluntaria es una acción de gracias que vamos a tener por lo que Dios ya nos ha dado. No en el sentido de que le doy para que Dios me siga dando. Entonces, incluso darle una ofrenda a Dios, más que la acción, es la actitud con la que yo le doy. Le doy por agradecimiento, le doy porque, bueno, voy a invertir en el Señor. Mejor invierte en otro lugar, mi hermano. Entonces, volviendo al tema, dice, esto manda y enseña. Y está diciendo a Timoteo, es importante que sigas enseñando esto. Ahora, vamos a leer el siguiente verso, pero yo, antes de pasar a leer el siguiente verso, yo quisiera que entendamos algo. Timoteo ha sido enviado por Pablo a pastorear una iglesia en Éfeso. Y en Éfeso está sucediendo de que estos falsos maestros, que dentro de la iglesia algunos estaban enseñando una falsa doctrina. Y algunos de ellos eran mujeres, incluso lo vimos en el capítulo 1, capítulo 2, donde dice callen las mujeres. Pero no dice que las mujeres en general deben de callarse, ¿no? Estas mujeres que estaban enseñando cosas que estaban trayendo desorden a la iglesia. Entonces Pablo envía a Timoteo a poner orden. Y no sé si alguna vez te han enviado a tu trabajo, o te has cambiado de trabajo, o te han enviado a un nuevo local. De pronto cuando vienes antiguo te sientes cómodo, ¿no? Pero cuando vas a un nuevo lugar, de alguna manera vas a tener que aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces hay cierto nerviosismo, no sé si les ha pasado, no sé que sean de hierro, ¿no? Entonces hay cierto nerviosismo, cierto temor y como que por ahí como que me saldrá bien. Ahora imagínate Timoteo llegando a Éfeso, a un lugar donde él sabe que hay problemas, donde él sabe que hay otros quizás mucho más antiguos que están ahí, pero se han desviado de la verdadera doctrina. Y están enseñando doctrina de demonios, en el sentido, están enseñando un falso evangelio. Ahora, pero Timoteo ha sido enviado por el Señor para que, por Pablo, para que él pueda poner orden en este lugar. Es cierto que en Timoteo va a haber cierto temor. Y es más, quizás va a ser de alguna manera menospreciado, en el sentido de decir, ¿y quién es Timoteo? Ahora, si bien Timoteo no era un muchachito de 18 años, mis hermanos.
Dicen los entendidos que aproximadamente tenía entre 36 a 40 años. Ya Timoteo. Pablo tenía mucho más todavía, ya quizás 60, 70 años. Entonces es enviado por Timoteo. Si me da un poco más de volumen a porfa. Bien, entonces es enviado por Pablo para poner orden a este lugar. Y ahora Pablo en esta segunda parte le va a decir que Timoteo sea ejemplo entre los cristianos. Es decir, que los cristianos o en la iglesia o la sociedad vea en Timoteo un cristiano ejemplar. Entonces yo antes de entrar a explicar este verso 12 en adelante quisiera que entendamos algo y que nos hagamos esta pregunta. Los que están a nuestro alrededor nos verán como ejemplo. Primero, ¿estaremos siendo ejemplo a la iglesia o dentro de la iglesia? Y en segundo lugar, cuando tú te desenvuelves en tu trabajo, en tus estudios, ¿te verán como un cristiano ejemplar o te confundirán con un cristino? ¿Qué ven en ti? ¿Qué ven en mí? Alguien dirá, cuando de pronto te ven con tu polito y dice Iglesia Cristiana Jesús Salvador, dirá, con razón, tú eras cristiano, ahora entiendo por qué tenías ciertas actitudes, por qué eras humilde, por qué eras amable, por qué siempre eras veraz, por qué no le entrabas a los chistes de doble sentido. Entiendo pues, porque tú eres cristiano. O más bien por lo contrario, cuando se enteran que tú eres cristiano, dirán, ¿que tú eras cristiano? ¿Hace cuánto? Y tú dices, no, yo recibí al Señor, me bautizó el pastor Anderson. ¿Quién será el pastor Anderson? Pero tu conducta dice todo lo contrario. ¿En cuál de los dos ejemplos te ponen, hermano? Dice, algunos dicen, en los dos, dice. Algunos días como cristiano y algunos días como cristino. Sophie sabe un poquito de esto y le voy a tener unas cuantas imágenes para poder ver. ¿Ustedes han escuchado de los animales híbridos? ¿Sí? A ver, híbridos, ¿ya? Ahí hay un ligre. ¿Qué es eso, pastor? ¿Un ligre? Los animales híbridos son que por intervención del hombre, de alguna manera, hay un cruce de subespecies, en este caso el león y el tigre, y el león y la tigresa, y de pronto salió un ligre. Y este ligre, mira, hermano. Dice, a veces parece cristiano y a veces cristina. Un día estaba acá, aleluya, y ya salió la foto del Facebook Jesús Salvador, y otro día estaba, pero en otro animal. Es el tigón. Tigre con la leona, ¿no? El tigón. El tigón, mis hermanos. Leopón. León, leopardo y el león, ¿no? ¿Y seguimos? El cebro. Caballo con la cebra. Busca internet, indaga un poco más, pero existe. Pero es por intervención del hombre. Más adelante te voy a explicar cuáles son sus dificultades de estos animales híbridos. Y quizás vas a decir, con razón no puedo compartir el evangelio, con razón. Ya, luego lo vemos, solamente esto como introducción. A ver, la siguiente imagen. Ahí está el Cristino, mira. Una carita de ángel, pero con cachos y cola, ¿no? Tiene alas, ¿correcto? Es un guerrero de Dios, dice. Pero su colita, ¿no? Y este es su cachito, ¿no? Parece Lucho, mi señor. Este es el famoso Cristino, mi hermano, ¿no? Este es el Cristino. Ya, lo digo solamente como ilustración, por favor, al final no estén diciendo, ¡ay, Cristino! Nada. Ya, entonces, ahí tenemos al famoso Cristino, pues el Lucho, de niño, ¿no? Muy bien. Bien, seguimos entonces. Ahora sí, mis hermanos, el título del día de hoy se llama ¿Seré un cristiano ejemplar? Mi pregunta iba a ser un poco más invasiva. ¿Seré cristiano o cristino iba a ser? Pero no, mejor, ¿seré un cristiano ejemplar? Vamos a ver a la luz de la palabra. Verso 12 dice, ninguno, Pablo a Timoteo, mira, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aclaración, no está hablando de una juventud como nosotros lo entenderíamos, era un muchacho de 20 años, no. Timoteo tenía aproximadamente de 36 a 40 años.
¿Por qué Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud? La palabra juventud no solamente denota la etapa de joven, sino normalmente significa comienzos, tus principios. Timoteo estaba comenzando algo nuevo, había sido enviado a una misión. Y Pablo le dice, ninguno tenga en poco lo que vas a hacer o lo que vas a comenzar a hacer. ¿Qué iba a hacer Timoteo? Iba a comenzar a poner orden. Pero no solamente desde la enseñanza, sino también él se tiene que presentar ahora como ¿qué? Como ejemplo a los demás. Es fácil criticar y decir, no deberían de hacer eso, ¿por qué lo haces así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es fácil apuntar y disparar, mi hermano. La pregunta es, ¿yo estaré siendo ejemplo? Si el pastor visitara, mi hermano, la iglesia estaría lleno. Pregunto yo, ¿tú sabes si el pastor visita o no visita? Pero la pregunta mayor es, ¿tú estás visitando? Para mí que la iglesia no se llena porque el pastor no ora. La pregunta es, ¿estás orando tú? Entonces, mis hermanos, es fácil muchas veces apuntar. ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo le dice a Timoteo, no le dice a las personas. Mira, Pablo no está diciendo, iglesia de Éfeso, ninguno de ustedes tengan en poco lo que va a hacer Timoteo. No le dice a la iglesia, le dice a quién, a Timoteo. Porque por Timoteo tiene que comenzar el ejemplo. Y le está diciendo en otras palabras a Timoteo, no des pie a que tengan en poco lo que vas a hacer. Y para que Timoteo no dé pie a que tengan en poco lo que va a hacer en la iglesia de Éfeso, él tiene que ser, ¿qué dice? Ejemplo. ¿Me va a entender? Pastor, ya no veo en la iglesia porque paran hablando de mí nada más, dice. Hasta de Dios hablan, se pasan. De Dios sí tenemos que hablar, ¿sí o no? ¿Ya? Pero, mi hermano, Dios es un Dios justo y va, si de pronto tú dices, paran hablando de mí, no, aquí no sucede, ¿ya? Pero si por ahí tú dices, por ahí paran hablando de mí, Dios es un Dios justo y veraz. Pero ¿sabes qué? Probablemente también hay reformas que tenemos que hacer en nuestra vida. Cambiemos. Amén. Entonces, siempre digamos, ¿qué tengo que hacer? Mira, dice, si no sé ejemplo de los creyentes. ¿Te has dado cuenta que no dice a los creyentes? No solo dice, aunque también Timoteo es llamado a ser ejemplo de qué? A los creyentes. Pero dice, sé ejemplo de los creyentes. En otras palabras, si hay alguien aquí a quien tenían que sacar de Éfeso como un ejemplo, decir, mira, este es ejemplo de un cristiano que se congrega en Éfeso, tenía que ser ¿quién? Timoteo. Mi hermano, si tuvieran que sacar una muestra de aquí, de cristiano, para mostrárselo quizás al mundo, y decir, mira, este es un cristiano que se congrega en Jesús Salvador, pregunto, ¿te sacarían a ti? ¿Serías un ejemplo de los hermanos de Jesús Salvador? No, pues paso, mejor que lo saquen aparte. Hermano, anhelemos ser ejemplo de creyente. Todos, no solo uno, sino todos, animemos a ser ejemplos de creyente, de un creyente verdadero. Y aquí Pablo desglosa, dice en primer lugar, ¿de qué? En palabra. Y le está diciendo a Timoteo que sea ejemplo incluso en palabra. ¿Qué es lo que Timoteo habla? ¿Qué es lo que Timoteo enseña? Que sea de ejemplo a los demás. Mis hermanos, ciertamente está hablando de la palabra de Dios, pero también podemos entender, Timoteo en sus conversaciones, en su manera de hablar, ¿estará siendo ejemplo? ¿Y por qué no decimos, estaré siendo ejemplo en mis conversaciones, en mi manera de hablar, en mi manera de tratar, en mis compromisos que hago de palabra? ¿Estaré siendo ejemplo de creyente, como creyente? ¿Qué más dice? En conducta. Muchas veces dijo alguien, hablar es fácil, otra cosa es vivirlo. Santiago dice, no solamente seamos oidores, sino que hacedores. Entonces aquí, a la luz de Santiago, diríamos, no solamente seamos de boca, sino seamos ejemplos también que en
conducta, mi manera de vivir mi cristianismo, cómo yo actúo, mi conducta, donde yo me desenvuelvo, en el lugar donde yo estoy, será ejemplo de cristiano. Estarán viendo a un cristiano verdadero. Ejemplo, ¿qué más dice? En amor. Y por cierto, amor no solamente es manifestación, decir cuánto te amo. El amor es acción. El amor visto desde el punto de vista bíblico, el amor ágape, el amor de Dios, siempre está involucrado con acción, no solamente es un decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, suena vacío, que entregó a su Hijo amado. Hay un sacrificio, una entrega. Entonces, mis hermanos, Pablo también escribió en su carta anterior que el amor es sacrificial. El amor es acción. Tus acciones muestran amor hacia tu prójimo, hacia tu hermano, hermana, esposo, esposa, hijos, hermanos en Cristo. Esa respuesta la tenemos cada uno de nosotros. ¿En qué más tenía que ser ejemplo? Ser ejemplo en fe, ¿no? En fe, en espíritu, en amor, perdón, en espíritu, ¿no? ¿Y quién ve esto, no? ¿Quién ve esto? Dios, pues. Dios, porque mi manera de hablar lo puedo falsear. Mi manera de actuar cuando de pronto las cámaras de los hermanos están encendidos, también lo puedo falsear. Pero en espíritu ante Dios no hay engaño, mi hermano. Ante el Señor no hay engaño. Puedo aparentar, tener apariencia de espiritualidad con mi manera de vestir, mi manera de caminar y con las palabras que uso ahí en hebreo y todo lo demás, pero el ser ejemplo en espíritu solamente Dios lo puede ver. Ser ejemplo en fe, dice, ¿no? O sea, en tu confianza que tienes en Dios. ¿Has escuchado decir ese hermano es un hermano o un varón de fe? La fe se ve. Pablo, cuando escribió a los Tesalónicas, ¿no? A los de Tesalónica, dijo que él se había enterado de la fe que había en ellos, ¿no? O sea, era evidente la fe de los hermanos de Tesalónica. Mis hermanos, nuestra fe tiene que evidenciarse. ¿Qué tanto estamos confiando y qué tanto estamos creyendo en Dios? Debería de evidenciarse. ¿Y en qué más dice? Sé ejemplo en pureza, ¿no? Eso habla de guardar nuestra vida en santidad. Pureza, ¿no? De cuidar nuestros ojos, nuestros labios, nuestras manos, nuestra mente. No de las formas, como a veces, como acá estaban enseñando estos falsos maestros que estaban privando ciertas comidas, porque eso es una apariencia de espiritualidad. La verdadera pureza tiene que ver con el corazón, incluso con la mente. Jesús dijo así, ¿no? Si tú codicias nada más sea la mujer de tu prójimo, ya adulteraste. Entonces la pureza es mucho más que dejar de comer unas cositas o vestir o caminar de cierta manera, mi hermano. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Entonces él no va a dar pie para que tengan en poco lo que él va a enseñar, lo que va a hacer en Éfeso. ¿Cómo puedo pretender hacer cosas para el Señor si no estoy viviendo un cristianismo verdadero? Mis hermanos, hoy en día, cuando se habla de cristianismo, antiguamente pues realmente era cargar tu cruz, pero hoy en día con el tiempo de apostasía, con el tiempo de sincretismo es como que mitad cristiano híbrido, ¿no? Mitad del mundo, entonces es chévere, es light ser cristiano, está de moda en algunos lugares. Ten cuidado con ese tipo de cristianismo. El verdadero cristianismo demanda conducta, pureza, santidad, integridad en tu manera de vivir. Y el Señor nos llama a ser ejemplo, mis hermanos. Que las personas puedan ver eso en nosotros. Alguien dijo ayer en el estudio con nuestro hermano David, somos cartas abiertas a este mundo. Y vimos, ¿no? En el estudio cómo Daniel, estando en un lugar, cómo es que de pronto con su actitud, con su conducta, él mostró su fidelidad a Dios. Es fácil vacilarse con el mundo, mi hermano. Es fácil amoldarse a este mundo. Eso es fácil. Y luego decir soy cristiano.
pero no está en el solo hecho de decirlo, está en el hecho de vivirlo. Seguimos, verso 13, ¿no? Dice, entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Esta palabra ocúpate denota intencionalidad. El ocúpate no es algo que se da porque se da, ¿no? Despierto y ya estoy ocupándome, no. El ocúpate habla de que tiene que ser intencional. Hay una decisión de hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Cuando decía sobre ejemplos, cuando tú te propones hacer ejercicios y voy a ocupar de hacer ejercicios, no es que te levantes de tu cama y estás haciendo, no. Hay un esfuerzo, hay una intención. Pero el ocúpate también tiene que ver con algo que es continuo, permanente, no es de un día. Yo no puedo decir, me estoy ocupando de tal cosa cuando lo he hecho una sola vez en mi vida. ¿Has escuchado cuando dice, ¿cuál es tu ocupación? Soy docente, un día enseñé. No, pues no tiene sentido. O sea, ocupación tiene que ver con permanencia, continuidad. Entonces dice, ocúpate, ¿no? Y sabes que sobre todo, el ocuparte de algo es personal. Yo no me puedo ocupar por Job. Para que Job crezca espiritualmente, yo me voy a ocupar de leer la Biblia y así él va a crecer. No, él se tiene que ocupar de leer la Biblia. Y sobre todo este ocuparse es personal. Eso es para ti, mi hermano. Y entonces dice, ocúpate en qué. En primer lugar dice, en la lectura. En segundo lugar, en la exhortación y en la enseñanza. Cuando dice en la lectura es alguien que pasa tiempo de qué. Está hablando de la lectura, de la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Como iglesia tratamos de hacer esto y perseveramos en esto y tenemos enseñanzas los días martes devocionales, junto con la oración. Los días jueves el estudio del libro de 1 Samuel. Los días sábados estamos estudiando el libro de Daniel. Los días domingos estamos estudiando esta primera carta de Pablo a Timoteo. En Santa Rosa hemos comenzado el estudio de Filipenses. Como iglesia estamos poniendo todas las oportunidades para ocuparnos del estudio, de la lectura de la palabra de Dios. Pero también tú como persona, recuerda, esto es personal, ocúpate de leer la Biblia. Por ahí alguien me dijo, pastor, estaba estudiando Isaías y estoy acabando. Amén, qué bueno. Eso es tu estudio personal. Mis hermanos, esto no es solo para el pastor o para algunos líderes, es para todos. Entonces, cuando tú te ocupas de estudiar, de leer la palabra de Dios, te dedicas, escucha algo, entonces vas a tener desde dónde animar. Exhortar es animar y enseñar. Porque a Timoteo también le dice en la exhortación y en la... ¿Cómo Timoteo podría animar a la iglesia desde el punto de vista bíblico? ¿Cómo podría Timoteo enseñar a la iglesia si él primero no se está ocupando de la lectura, del estudio de la palabra de Dios? Entonces, mis hermanos, todo aquel que se ocupa del corazón de la palabra de Dios, lo segundo ya es resultado. La palabra de Dios te invita a compartirlo. Vas a escuchar a alguien por ahí desanimado y lo vas a animar. Y recuerda que animar no solamente es darle palmaditas. Animarlo es decirle continúa. Pero la palabra exhortación también tiene que ver con corrección. Incluso vas a poder corregirlo, pero desde la palabra de Dios. Vas a poder decirle, mira, la palabra de Dios enseña tal o tal cosa. Ten cuidado, deja ese camino, deja esa conducta. Y lo vas a redireccionar. Eso también es exhortar, mis hermanos. O si el hombre está desanimado, está deprimido, entonces vas a poder alentarlo, pero con la palabra de Dios. Mi hermano está desanimado. Ay, güey, ¿qué chiste me puedo inventar para animarlo? No, mi hermano, eso es para un día, para un minuto. Porque eso hace el mundo, eso hace la doctrina del demonio, que de pronto pretende mantener a la gente entretenida y animar al público, ¿cómo? Contando fábulas, chistes, pensamientos, ideologías de hombre. Por ahí hoy día Lucho me hablaba de que hay un lugar donde están enseñando el poder de mujeres. Yo pensé que era broma.
Es triste, mi hermano. Es triste, pero a veces la iglesia cae en ese tipo de... y le dedica tiempo, presupuesto, economía, cuando la verdadera palabra que transforma vidas, que es poderosa, que instruye, que es tan poderosa que transforma el corazón del hombre, está aquí. Ocúpate de la palabra de Dios y anima con la palabra de Dios, mi hermano, y enseña la palabra de Dios. Es más, considero que este es el principal, no estoy diciendo el único, pero el principal trabajo, ministerio que tiene el pastor, que es ocuparse de la palabra de Dios, animar desde la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. No estoy diciendo que el pastor no pueda pintar, por cierto, yo he pintado cuadros, por si acaso, ya, pero esta es su principal función. Esta es su principal función que Dios te va a demandar: alimentar a la grey del Señor, pero ¿qué? Con la palabra de Dios. No, yo voy a entrar a la iglesia porque el pastor me cuenta chistes, qué bonito. No, es más flaquito. Mi hermano a veces dice, es talentoso con la guitarra, si vieras cómo canta, ¿no? O como es carismático, ¿no? Es juvenil, es gracioso, te invita a cenar, cafecito, te llevo horóscopo. Mi hermano, a veces lamentablemente el mundo busca ese tipo de entretenimiento, ¿no? Pero estás perdido si de pronto estás buscando a que alguien que te enseñe que tenga esas características. Si por ahí por añadidura tiene para invitarte horóscopo, amén. Pero asegúrate que el que te está enseñando te enseñe bien la palabra de Dios. Cuando murió Moisés, Dios levanta un líder, a Josué, ¿se acuerdan? Josué capítulo 1, lo tenemos en pantalla. Josué capítulo 1, mira lo que le dice Dios a Moisés. Verso 7 dice, solamente que le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Le está diciendo, no me apliques técnicas de hombre, solamente esfuérzate y sé valiente. Y ocúpate, no, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, es decir, ser un copión de Moisés. Ah, no, yo quería innovar, no. No, que no, lo de Pablo ya pasó de moda, hay que innovar, hermanos. No, seamos copiones de la palabra de Dios. Ahí hay seguridad. Entonces dice, continúa ese texto, dice, no te apartes está hablando de la ley, de la palabra de Dios, de la Torá en aquel momento. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Este hagas es importante, mi hermano. De nada vale que medites de día y noche si no lo haces. Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos si aplicaríamos estos 2 o 3 versículos a nuestra vida? Y ese todo nos saldrá bien, no es bajo nuestro concepto, ¿no? Según el concepto del Señor, Él es más sabio que nosotros. Para nosotros salirnos bien, quizás salimos con la suya, no está hablando de eso, sino será de agrado por el Señor, mi hermano. Entonces, Dios mismo le dice esto a Josué, y esta noche te dice lo mismo a ti, mi hermano, y a eso te ha traído esta noche el Señor, para que te diga, ocúpate, para que no seas un cristino. ¿Vieron la imagen, no? Ocúpate. Queremos ser ejemplo a los demás, pero justamente hay algo que nos corresponde hacer, es ocuparnos de la palabra de Dios. Verso 14, dice, volviendo al texto, ¿no? Verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecías con la imposición de las manos del presbiterio. Lógicamente oraron un grupo de ancianos
por Timoteo y para que Timoteo ejerza su labor. Y está reconociendo que había un don en él, ¿no? Cada vez que Dios da un don, recuerda, el don lo da Dios, lo da el Santo Espíritu de Dios. Pero el Dios cuando te da un don no te lo da en vano, mi hermano. Cuando Dios te da un don, te lo da para que cumplas una misión, para que cumplas una labor, para que cumplas tu ministerio. En el caso de Timoteo le ha dado el don pastoral, pues, ¿no? O sea, de la enseñanza. Y yo quisiera ampliar esta idea. Hoy en día yo creo que si tú eres cristiano, mi hermano, la Biblia dice que el Espíritu Santo reparte sus dones como Él quiere. Y de que tienes un don, lo tienes. Descúbrelo. No es como el minimarket donde vas y escoges qué gaseosa tomar. No, sino simplemente dice, Señor, muéstrame cuál es el don. Y cuando hayas entendido cuál es el don que el Señor te ha dado, ponlo en práctica. Para eso nos ha dado. No descuidemos el don que el Señor nos ha dado, mi hermano. En otras palabras, no descuidemos la labor al cual el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a una labor. Pastor, no lo sé, pero te voy a decir uno que todo cristiano sí o sí lo tiene. Pablo en 2 Corintios 5, 18 en adelante dice que tenemos el ministerio ¿de qué? De la reconciliación, porque hemos recibido la palabra de la reconciliación y por ende somos embajadores de Cristo. En el sentido de que tu ministerio es lo que es esa responsabilidad ante el Señor que tenemos de servirle en eso. ¿En qué? En enseñar la palabra de la reconciliación al mundo. Y de ahí eso no se escapa a nadie. No, pastor, solamente Dios me llamó, yo tengo el don de servicio nada más. Sí, puede ser que tienes el don de servicio y amén. Y acá yo reconozco que hay hermanos que tienen el don de servicio. Voy a mencionar un nombre, ya que no se infle el pecho, ¿no? Gabrielito, es notorio que tiene el don de servicio. Tiene ese don de servicio. Hace poco hemos ido a techar allá en Santa Rosa el espacio para los niños. Y como el primer día yo me corrí porque ya estaba oscuro, al segundo día llevó su foco recargable. Nos quedamos, y nos hemos quedado techando. Don de servicio, clarísimo. Y así podríamos enumerar personas que tienen, no, mis hermanos, mi pregunta es, no descuides ese don. Úsalo. A veces podemos descuidarlo y no es así. 15. ¿Qué le dice ahora? Nuevamente esta palabra, ¿no? Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mis hermanos, cuando nos estamos ocupando de las cosas que el Señor nos ha llamado a ocupar, usemos esta palabra, cuando estamos perseverando en lo que Dios nos ha llamado a perseverar, entonces va a ser de manifiesto a todos. Yo no puedo de pronto decir, pero si yo estoy perseverando en las cosas de Dios y nadie se da cuenta, qué mal, Señor. Algo está mal. No, mis hermanos, si nosotros nos ocupamos realmente de lo que Dios nos ha mandado a hacer, va a ser de aprovechamiento y va a ser de manifiesto ante los demás. Lo van a notar sin necesidad que tú lo digas. Cuando yo mencioné el don que hay en Gabriel, nadie dijo, ¿qué va? ¿Gabriel? No, nadie dijo eso. Pero muchos dijeron, sí, se nota. Porque ya se ha manifestado. ¿No es cierto? O sea, es claro. Mis hermanos, el pastor David Troncoso tiene el don de la enseñanza. No le creo, pastor, ¿verdad? Se nota. Y así podríamos ir mencionando. Entonces, mis hermanos, cuando realmente te estás ocupando en lo que el Señor te ha llamado a hacer, créeme, va a ser de aprovechamiento para alguien más y va a ser manifiesto a todos, a los demás. La iglesia lo va a reconocer. La iglesia no te va a dar los dones, la iglesia reconoce el llamado que tú tienes. Y hablando desde el punto de vista pastoral para Timoteo, la iglesia no era quien para decir, sí, Timoteo tiene que ser el pastor. No, Dios lo ha llamado y le ha sido dado por imposición de manos por el Santo Espíritu de Dios, y lo único que la iglesia va a decir es decir, sí, ciertamente Timoteo está siendo de ejemplo de cristiano. La iglesia lo que hace es reconocer, y también cuando alguien no lo tiene o no está cumpliendo su ministerio, también la iglesia va a decir, no manches,
porque yo soy como mexicano, ¿no? Así el mundo te condecore y te ponga una medalla, un diploma ahí, el pastor del año, el que te conoce va a decir, no sea chistoso. ¿O no? La iglesia lo que hace es reconocer, mi hermano. Verso 16. Dice, ten cuidado de quién, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nuevamente dice, ten cuidado. Pero aquí está hablando de dos cosas. De ti mismo. ¿Sabían que el principal enemigo no necesariamente es Satanás? Cuando Pablo menciona a esos enemigos que tenemos, no solamente menciona a Satanás, ¿no? Menciona al mundo, pero hay uno que está más cercano que Satanás y el mundo. ¿Quién es? Nuestra carne. Podríamos llamarle ego, orgullo, llámale lo que tú quieras. Pero es el ego divo que está ahí dentro de nosotros. Y te está diciendo, ten cuidado de ti mismo. También podríamos entender, ten cuidado de tu conducta. Nuestra conducta, nuestra actitud será cristocéntrica o egocéntrica. ¿Qué crees? ¿Estaré haciendo las cosas para glorificar a Cristo o para que la gente me diga, gracias, mira, qué tal cristiano, qué tal hermanazo, qué tal siervazo, ¿no? Estaré haciendo las cosas para que la gente diga, wow. O sea, mi actitud, mi conducta, ¿estará siendo cristocéntrica o egocéntrica? ¿O estará haciendo para alimentar mi ego? Mi hermano, todo lo que hagamos, hagámoslo, dice, para la gloria de ¿quién? El Señor. Si haces un bien a alguien, no es necesario a veces que lo publiques. Lo estás haciendo para el Señor. Si estás orando por alguien, si por ahí se da la oportunidad de decirle que has orado por él, amén. Y si te dan las gracias, amén. Y si no te dan también, amén. ¿Lo has hecho para él? Señor. Si tienes la oportunidad de predicarle a alguien y ese alguien se convirtió, amén. Y da testimonio de eso para que la gente glorifique a Dios, pero no para que la gente te aplauda. A veces el cristiano cae en ese tipo de... Por eso la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. Y en segundo lugar, ¿de qué dice? De la doctrina. Son igual de importantes, por cierto. Pero también dice de la doctrina, que realmente sea bíblica. Si yo me estoy alimentando realmente de algo que es la palabra de Dios, entonces también voy a enseñar la palabra de Dios. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No vivir el verdadero evangelio, mis hermanos, es autoengañarnos y además engañar a los demás. No vivir el verdadero evangelio. Mira, si tú dices ser cristiano, pero no estás viviendo tu verdadero cristianismo, no solo te estás engañando, no solo te estás haciendo autogol, sino también estás engañando a todos los que te rodean y piensan que el cristianismo es eso. ¿Me vas a entender? No vivir sinceramente un cristianismo, te engañas a ti mismo y engañas a tu entorno. Los que te conocen en el trabajo dicen, yo soy cristiano, qué chévere. Y estamos engañados. Quizás no es la intención. Quizás no es nuestra intención. Pero de alguna manera estamos cayendo en eso. Entonces, mis hermanos, aplicación final. ¿Seré un híbrido? Es una pregunta retórica, por cierto, que debemos respondernos cada uno de nosotros. ¿Seré un híbrido? Mira, dicen que los híbridos son débiles. El famoso ligón, o el tigre, ¿no? Es débil. Por más fusión que sea entre la leona, el tigre y todo lo demás, es débil. Tiene vida corta. Y sabe, sobre todo, es infértil. Es decir, no se puede reproducir. ¿Cómo vas a poder reproducir tu cristianismo si estás viviendo un cristianismo híbrido? Con razón. Hermano, el Señor quiere usarte como pescador de hombres, pero vivamos un cristianismo verdadero, no un cristianismo híbrido. Segunda pregunta que debemos respondernos esta noche es, ¿qué es lo que más ocupa mi tiempo y mis pensamientos? TikTok. Pastor, cristiano, por si acaso. Facebook, cristiano, por si acaso.
Cuida. ¿Qué es lo que más ocupa tu mente, tus pensamientos, tu tiempo, mi hermano? Es una pregunta que debemos respondernos. La tercera pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? Sincero, diario. Voy a soltar unos números así como por si acaso nomás, no para que digas, uy, me atinó, ¿no? 15 minutos. Digo, dijo, menos. Ya no importa, voy a ser como Abraham, ¿no? 10. ¿Ah? 5. Mi hermano, ¿cuánto tiempo ocupa en la palabra de Dios a diario? No estoy diciendo 3 horas, 5 horas, estoy diciendo 15 minutos. Mi hermano, realmente reflexionemos en esta pregunta y ocupémonos de la palabra de Dios. Hoy día hemos hablado de eso. Tercera pregunta, cuarta. ¿Cuánto estás viviendo de lo que ya sabes? Ahí están los capos, ¿no? Los que van escuchando a pastores de Sevilla y Mostaza, Fermín Cuarto, Líder, Lenin, a toda esa gente, a MacArthur, todo ya. Pero ya, acá, es bueno escuchar prédicas cristianas y todo lo demás. La pregunta es, ¿cuánto estás viviendo de lo que ya sabes? ¿2%? Por último, ¿a quién estás animando o enseñando con la palabra de Dios? A veces queremos ser animados, ¿sí o no? ¿Sí? Queremos ser animados. Queremos ser enseñados. La pregunta es, ¿a quién ya estoy animando y enseñando la palabra de Dios? Y no digo que estés haciendo un estudio bíblico en casa, nada de eso, sino por ahí hay alguien que está de pronto curioseando el cristianismo y el Señor te está usando para animarlo, pero no contándole chistes, sino dándole mensajes cristianos. No, pastor, todavía no hay ni uno. Cuidado, mira que los híbridos dicen, no se reproduce. Reproduce tu cristianismo, mi hermano. Reproduce tu cristianismo. Un mensajito por ahí. Unas palabras de ánimo, pero con un texto bíblico por ahí. Hagámoslo, no esperemos, pero no lo haces conmigo, comienza a hacerlo tú. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, mis hermanos, para dar gracias a Dios por su palabra y decirle esta noche, Padre, te doy gracias, Señor, por tu preciosa palabra, porque ciertamente nos confrontas, nos animas, nos retas, Señor, a poder vivir un cristianismo sincero, Señor, a ser ejemplo del cristiano a donde vayamos, Señor, a vivir un cristianismo verdadero, Señor. Si de pronto hemos estado viviendo, Señor, como híbridos o como cristinos, Señor, perdónanos. Y queremos comenzar de nuevo, Señor. Queremos comenzar de nuevo esta noche, Señor, y decirte, ayúdame a ser un cristiano verdadero, sincero, mostrar con mis actitudes, con mi manera de vivir, Señor, un verdadero cristianismo. No permita, Señor, que este mundo me contamine y que mi carne pueda más que mi espíritu, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor.